Empieza con la exposición inicial a favor de líder primer curso. ¿Sí? Obviamente mi visión del mundo ha cambiado. Estoy preparado para decirle al mundo entero lo importante que es la ciencia, la que te cura y te salva. A veces tienes que pasar por una puerta muy estrecha para darte cuenta de cómo verdaderamente son las cosas. He tenido un tratamiento monoclonal. Agradezco al departamento de Vittorio Veneto que me trató, porque son gente maravillosa. Perdonadme todo. Hay que comenzar de cero y buscar la fuente de este mal. Y mientras, vacunarse, porque te salva la vida. Muy buenas tardes, soy Julia Villena y poniéndome en la piel del antiguo líder antivacuna italiano, Lorenzo Damiano, me gustaría demostrarles la importancia de la vacunación. Este hombre se consideró, como ya he dicho, líder de las grandes masas de antivacunas italianas, pero su perspectiva cambió completamente cuando él y su mujer contrajeron la COVID-19. Como ya os podéis imaginar, sus síntomas eran completamente diferentes. Ella adoleció una simple tos, porque estaba vacunada. Sin embargo, él pasó hospitalizado una semana en la unidad de cuidados intensivos. Y fue entonces cuando el 1 de diciembre de 2021 citó textualmente: claramente mi visión ha cambiado. Estoy listo para decirle al mundo entero lo importante que es seguir colectivamente la ciencia, la que te cura y te salva. Dejando a un lado esta breve introducción y retomando mi rol en este debate, me gustaría presentarle al resto del equipo. Como primera refutadora tenemos a Katia Sierra, segunda refutadora Lucía Garzón y como conclusora Noelia Cali. Y para demostrar nuestra postura nos hemos basado en dos argumentos. Un primer argumento estadístico, mediante el cual respaldaremos la vacunación y en concreto su obligatoriedad, dando respuesta a los grandes enigmas que nos plantean las personas no vacunadas. Y en segundo lugar, un argumento ético-jurídico con el que reflexionaremos sobre por qué la seguridad colectiva, o bien común, como quieran llamarlo, prima o se debe priorizar ante la libertad individual. Quizá ustedes se estén preguntando, ¿hasta dónde el Estado puede usar poderes limitadores de los derechos de libertad individuales? Sin duda, el tema de los límites de derechos es arduo y complejo, con múltiples aristas. En el fondo, toda problemática que se plantea puede reconducirse al terreno de los límites de los derechos fundamentales que posteriormente redactará mi compañera. Y para finalizar, me gustaría exponerle una duda que nos ha surgido mientras planteábamos este debate. ¿Realmente es necesario volver a vivir situaciones tan extremas para darnos cuenta de la violencia que realmente somos? Una sociedad que olvida su historia está destinada a repetirla y no haber atendido correctamente los problemas en su momento, ahora nos va a llevar a tomar medidas tan drásticas. Muchas gracias por su atención. A continuación tiene la palabra el líder Ángel Ganivet para su exposición inicial en contra. ¿Se imaginan que por su religión les echen del trabajo, por pertenecer a determinado grupo político o por su identidad sexual? Simplemente que los echen del trabajo por pensar diferente. Buenos días, me llamo Elisa Arleux y soy la introductora del grupo de debate de Líder Ángel Ganivet, compuesto por Martina como primera refutadora, Juan como segundo refutador y Samuel como conclusor. Y nos posicionamos completamente en contra de si debería de ser la vacunación obligatoria contra el COVID-19 en los trabajadores presenciales para así mantener sus puestos de trabajo. Para defender nuestra postura nos basaremos en tres sólidos argumentos. El primero, de carácter psicológico. Sharon Breen, un importante psicólogo estadounidense, hizo un estudio de que la imposición, la obligatoriedad, genera rechazo. Cuando tú obligas a una persona a hacer algo en contra de su voluntad, algo que no quiere, lo más probable es que lo rechace, que no quiera hacerlo. En cambio, si lo concienciamos de que es lo mejor para él, incluso lo mejor para la comunidad, hay mucha más probabilidad de que lo acepte.
Porque no nos pasa a nosotros como adolescentes que cuando un profesor nos obliga a hacer algo que no queremos, ¿nos quejamos? Pues claro, porque todos lo hacemos. Segundo, de carácter social. La obligatoriedad de la vacunación al trabajador presencial genera mucho conflicto entre familiares, amigos, divide la sociedad. Las redes sociales, medios de comunicación, realzan estos conflictos y al final se crean acciones de repulsa, manifestaciones, concentraciones. El claro ejemplo de los convoys de la libertad, en Canadá, por ejemplo. Y tercer y último argumento, de carácter psicoemocional. Nuestro segundo refutador nos mostrará estudios que demuestran que hay muchas mejores opciones que obligarnos a hacer algo que no queremos. Lo demostraremos con estos estudios y llegaremos a la conclusión de que es cierto. Hay mejores opciones, mucho más pacíficas, menos agresivas, más eficaces, que obligarnos a hacer algo que de verdad no queremos. En conclusión, la imposición no nos arregla la vida. Al contrario, nos da muchos problemas. Si conseguimos reemplazar la obligatoriedad por elección, no solo tendremos una sociedad más libre, sino también más justa y responsable. Pero recuerden, nosotros no estamos en contra de la vacuna, simplemente estamos en contra de que sea obligatorio, porque eso, como he dicho antes, genera muchos conflictos. Gracias por su atención. A continuación tiene la palabra Elías Jiménez de Quesada para su primera refutación a favor. El problema no es el miedo, sino el terror, que se trata de un miedo muy intenso, irracional, con pocas posibilidades de control, y en el que la ansiedad juega un papel muy importante. Aria González. Buenos días, yo soy Katia, y antes de todo quiero recalcar un punto que ha dicho la introductora del equipo contrario, y es que ha puesto el ejemplo de si sería moralmente lógico que te echaran del trabajo por tu religión, tu orientación sexual, tu ideología política. Obviamente no, pero es que en ese caso no debe hacer daño a nadie. Sin embargo, si no te vacunas, hay estudios, por ejemplo en el periódico Confidencial se publicó hace poco que los no vacunados contagian hasta 12 veces más que los vacunados. Bueno, siguiendo mi línea argumental, quería recalcar que el desconocimiento es el causante del terror que se está viviendo contra estas vacunas, las del COVID. Por ello, plantearía la siguiente pregunta. Si ya existen vacunas que se puedan imponer como obligatorias en caso de emergencia sanitaria, como son la de la difteria o la viruela, ¿por qué tanta agitación a la hora de imponer también como obligatoria esta vacuna? La respuesta la encontramos en la encuesta 3346 del CSIC, la cual usaré para concienciar sobre las evidentes ventajas que nos ofrece la vacuna. Y ya que, como bien ha dicho el equipo contrario, lo mejor es convencer, no imponer. Me centraré en la pregunta 7b de la página 11 de dicho sondeo. Y permítanme que cite. ¿Cuál es la razón principal por la que usted no se ha vacunado? Primero, no se fía de estas vacunas. Me bastarán dos claves principales para desmontar este pensamiento. Uno, el virus SARS, al que pertenece el COVID, se ha investigado desde el 2002, que es cuando apareció por primera vez. Además, las vacunas se han creado a través del método de ARN mensajero, que ya se estaba investigando precisamente para su aplicación contra el cáncer. Tan solo ha hecho falta la unión del conocimiento ya existente, los avances tecnológicos y una aceleración en el proceso burocrático para que estas medidas salgan a la luz más rápidamente. Quizá el problema no esté en la rapidez con la que han surgido estas vacunas, sino en la lentitud con la que se han creado las otras. ¿Cree usted que hay otras alternativas para hacer que la gente se vacune que no sea la vacunación obligatoria? Puede que sí, pero ¿serían así tan efectivas? ¿Sería claro que todo el mundo las cumpliese?
Segundo, no cree que sean eficaces. Bien, como muestra este documento, la vacuna Pfizer tiene un 95% de eficacia y la vacuna Moderna tiene un 94,1%. No tengo nada más que añadir al respecto. 3. Por miedo a que tengan riesgos para la salud o efectos secundarios. Esta vacuna presenta efectos colaterales comunes como son fiebre, diarrea, vómito, mientras que la patología puede presentar algunas secuelas graves como son el riesgo de daño miocardio, trombosis, problemas de memoria a corto plazo, etc. Está claro que en este caso no es peor el remedio que la enfermedad. 4. Por tener pocas probabilidades de contagio. Esto lo considero un pensamiento trivial, sin fundamento alguno. Nadie está exento de pillar el COVID, como hemos visto en los 10,9 millones de contagios ya existentes en España. 5. Por haber pasado el COVID, los anticuerpos que tu organismo crea contra este virus no son eternos. Ya lo vemos en los 25.000 casos ya existentes en España también. Por último, citaré a José Saramago en su ensayo contra la ceguera. El terror, señores, ciega. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el equipo de Nácer Cañizares para su primera refutación en contra. Buenas tardes, estimado público, jurado y equipo contrario. Mi nombre es Martina Goyanes y soy la refutadora número 1 del equipo de Luis Ángel Ganivet, que se posiciona claramente en contra de la obligatoriedad de las vacunas para los trabajadores presenciales. Me gustaría empezar mi discurso comentando brevemente al otro equipo. Ustedes han hablado del desconocimiento, pero nuestro equipo piensa que no se necesita la imposición. Simplemente vale con la educación, la información y el saber. No necesitamos que sea obligatoria la vacuna para darle conocimiento a la sociedad. Ahora voy a proceder con el primero de nuestros 3 sólidos argumentos. La obligatoriedad genera rechazo. Como ya sabemos, nosotros, los seres humanos, tenemos una mente extremadamente compleja, la cual ha sido estudiada durante siglos. Y una de las cosas que se han descubierto es que la obligatoriedad genera rechazo. Para ponerlo más simple, les daré un ejemplo. Cuando éramos pequeños, todos hemos tenido que comer algo que no nos agradaba o apetecía en ese momento. Pero en el momento en el que nos obligaban a comerlo, se convertía en el plato más desagradable del mundo y no queríamos siquiera verlo. La obligatoriedad genera rechazo. Y esto lo podemos ver claramente con los dilemas que se están presentando en nuestra sociedad actual. Mi equipo se posiciona en contra de la obligatoriedad de las vacunas para trabajadores presenciales. Pero que conste que no estamos en contra de la vacuna para nada, sino que creemos que la obligación de esta es inviable. Dado que si esta se pusiese obligatoria por parte del gobierno, gran parte de la población la rechazaría por el simple hecho de ser obligatoria. Esto se nos explica a mayor profundidad en el artículo de la directora del Instituto de Bioética barcelonés, Iciar de Leucona, en el que se ahondará más tarde mi compañero. Nuestra sociedad está pasando por un momento muy complicado y delicado. No queremos añadir más problemas que la harían finalmente estallar. Si bien es cierto, esta medida crearía problemas en nuestra sociedad ya está suficientemente delicada para añadir uno. ¿No? Entonces, si la imposición de la vacuna no la consideran efectiva, ¿qué otra alternativa consideran oportuna? Proponemos la educación, la información. Si nuestras generaciones no son informadas, nunca van a aprender. La educación es lo más importante. En algunos países, este rechazo derivado de la imposición ya está dando fruto. Como por ejemplo, en Canadá. El pasado 9 de febrero, en Ottawa, se creó una manifestación por parte de un numeroso grupo de camioneros en contra de la obligatoriedad de las vacunas. Cuando ven esta imagen, ¿qué sienten? Se respira tensión, lo cual me lleva a nuestro siguiente punto, consenso social. Dígame. La educación ya está a la mano de todo el mundo, pero a la vista está que no ha llegado a ese 20% de España que no se ha vacunado. Perdone, pero eso es una refutación y es a mi grupo de dudas, que no me puedo responder.
Nuestro siguiente argumento es tensión social. A lo largo de la pandemia se han presentado varios dilemas. Y el que se nos presenta hoy en día es la posibilidad de una vacuna obligatoria. Últimamente se está hablando mucho de una sociedad polarizada, dividida en dos: aquellos a favor de la vacuna y aquellos en contra. Esto lo podemos ver claramente con el caso Jokovic. El deportista afirma que él no se posiciona en contra de las vacunas, pero que apoya la libertad individual a la hora de inmunizarse contra el virus. Y esto se representa en la sociedad creando dos bandos: los que apoyan al deportista, lo cual es apoyar la no obligatoriedad de las vacunas, y los que no, lo cual es apoyar la obligatoriedad. Si bien es cierto que las vacunas están evitando una ola masiva de COVID, tenemos que tener en cuenta cómo estas van a repercutir en nuestra sociedad. Es más, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para deshacernos de esta pandemia? Gracias por su atención y que disfruten el resto del debate. A continuación tiene la palabra María Eugenia Jiménez de Quesada para su segunda refutación a favor. Me gustaría comentar al equipo contrario que ciertamente Jokovic decidió vacunarse y de esta misma manera perdió multitud de opciones de trabajo, justamente la medida que nosotros respaldamos. Continuando con esto, si no hay una vacunación obligatoria, ¿qué seguridad nos queda de que la sociedad se vacunará? Muy buenos días, me presento como la segunda refutadora de mi equipo y como hemos podido comprobar, estamos asistiendo a un futuro debate que cada partido en multitud de argumentos y todo ello aparentemente válido. Libertad y anarquía son cosas muy diferentes. Juan Montalvo. Refiriéndome a esta cita, me gustaría comenzar mi intervención haciendo hincapié en el origen de la palabra anarquía. Pues bien, anarquía, del latín anarquia, está compuesta por el prefijo an, que significa sin, y la raíz que, principio u orden. Siendo así, una anarquía es un sistema que carece de mandatos u orden. Este término, referido a la familia léxica de libertad, se acerca más al término de libertinaje. En primer lugar, me cabe aclarar que nosotros somos plenamente conscientes del valor de las libertades individuales, pero estas no podrán nunca superar o sobreponerse a un bien común o social, puesto que vivimos en sociedad, lo cual implica que se debe primar el bien social al propio. Para esto existe el principio de proporcionalidad, el cual se encuentra recogido en el Código Civil de la Constitución Europea, redactada en 1999. Este juicio constitucional de proporcionalidad puede otorgar una mayor protección a los principios y límites de discriminación o potestad punitiva. Esa necesidad en el tema de los límites genera que haya posiciones doctrinales diversas, pero tal y como acabo de mostrar, existen ciertas exigencias de seguridad que pueden establecer límites legítimos a los derechos fundamentales. Se puede afirmar, sin ánimo ahora de entrar en mayores profundidades, que no existen derechos fundamentales absolutos. Todos tienen límites. El problema está precisamente en precisar estos límites y realizar un traslado adecuado de los mismos a la realidad práctica. Cuando se ha producido una introducción en un derecho, habrá que proceder a analizar la legitimidad de la misma. Y para ello existe un método de análisis escalonado, el Staffeltheuer, procedente del mundo jurídico alemán y que se basa en este principio de proporcionalidad. Siendo así que superar con éxito el último de los escalones de este método supondría que la vida es totalmente legítima y por ende está justificada. ¿Cómo se relaciona esto con la parte de la pregunta del debate sobre mantener sus puestos de trabajo? Justamente que es necesario realizar esa intervención, esa limitación en el derecho a la libertad de poder escogerse vacunarse o no vacunarse por un bien social o colectivo, que es justamente lo que defiende este principio de proporcionalidad que está recogido en la Constitución Europea, la cual se aplica también a España. Continúo. Son múltiples las previsiones normativas que citan la seguridad como justificación de posibles restricciones. Si van ahora como ejemplo, el artículo 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la que se lee: solo se podrá introducir limitaciones respetando el principio de proporcionalidad cuando sea necesaria y responda efectivamente a objetos de interés general. Artículos localizados en el Convenio Europeo para la Protección de la Seguridad Nacional, de la Seguridad Pública y de la Defensa del Orden. Entre otros, implantados en España los BOE de los días 6 de diciembre de 1978
y 27 de diciembre de 1978, que amparan nuestra postura. En un principio, estas posiciones son totalmente lógicas, puesto que únicamente una comunidad que vive segura puede ser verdaderamente libre y ejercer con eficacia sus derechos. Me gustaría hacer alusión a lo que ya he mencionado y acabar mi intervención citando a Henry Latondale. La libertad es hacer lo que se debe y en el momento indicado, sin perjudicar a nadie. El libertinaje es hacer lo que uno quiere y sin pensar en los daños colaterales que este generará. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Elie Ángel Ganivet para su segunda refutación en contra. Buenas tardes, me llamo Juan Ruiz. Me gustaría continuar con la línea argumental de mi equipo. Para evitar malentendidos, me gustaría aclarar unas cuestiones. No nos oponemos a la vacuna. Oponerse a la vacuna es oponerse a la ciencia. Ni negamos los beneficios de vacunarse, ni mucho menos los beneficios de la ciencia a nivel colectivo. No nos oponemos a las vacunas, nos oponemos a la obligatoriedad de estas. Porque pensamos que hay otras maneras para hacer que la gente se vacune que no utilicen coerción activa, que no sean impositorios, que sean voluntarios y que tengan como objetivo convencer a las familias. Si las sociedades no se pueden quedar de brazos cruzados y hemos visto todos los riesgos a los que nos exponemos cuando aplicamos la vacunación obligatoria, ¿qué nos queda? Propongo aquí la solución de Itziar Sardelokuna, directora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Argumenta en diversas entrevistas cómo una campaña de información que ponga el acento en los beneficios de las vacunas y que se realice mediante una colaboración de los poderes políticos y públicos y las sociedades de expertos y profesionales se ha mostrado en el pasado y se mostrará en el futuro más efectiva para hacer que la gente se vacune. He aquí la propuesta, pero ¿por qué sería mejor que la vacunación obligatoria? Vemos aquí este gráfico del Eurostat. Como podemos ver, las sociedades no son homogéneas. No todos son dogmáticos antivacunas y personas que se oponen a personas que apoyan la vacunación obligatoria. Hay un grupo que puede representar entre el 20 y el 30% de la población de un país que son indecisos porque no saben de los efectos secundarios. Como ustedes han dicho, el terror ciega. Esta gente está ciega porque no sabe cómo va a funcionar la vacuna, si esta le va a afectar a nivel de su salud. Es a este grupo de personas a las que las campañas de información y educación les haría convencerse de vacunarse. Por no mencionar que cuando la vacuna ha conseguido llegar al 100% de la población, el pasaporte COVID también puede ser una opción. Dígame. La mayor parte de la población que no está vacunada se encuentra en el sector de trabajo, siendo el que está más bombardeado con información y el intento de convencerles de que la vacuna es efectiva. ¿Cómo responde entonces a que este sector no se haya vacunado? Es cierto que ya se han intentado por medios estatales la información y estas campañas, pero nunca se ha hecho de una manera tan profunda como aclara la propia directora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. No se ha hecho nunca un ahondamiento en un plan de colaboración con estos dos poderes, la sociedad de expertos y los poderes públicos. También me gustaría ver cómo hablan ustedes del problema es el miedo. Obviamente el miedo a las vacunas en esta situación, pues es así mismo cómo podemos hacer que la gente deje de tener miedo sin utilizar la imposición. Ustedes hablan de la ciencia a nivel colectivo. Es obvio que la ciencia a nivel colectivo es totalmente necesaria en una sociedad, pero utilizar obligatoriamente la ciencia es una manera de pervertir esta. ¿Qué peor forma de pervertir una cosa tan necesaria como la ciencia haciendo que cada persona la utilice de manera impositoria? También me gustaría aclarar una cuestión. No podemos dejar que en nuestra sociedad se introduzca una obligación colectiva bajo el nombre de libertad colectiva, y menos aún cuando hay opciones más pacíficas, que no recurran a la coacción y que traten de convencer a las familias voluntariamente de que éstas se vacunen, que es lo mejor para ellos y para todos los de su entorno. Por no mencionar que estas alternativas viables y pacíficas son más ético-legales, ya que no amenazan a los trabajadores de perder su empleo bajo amenaza de si no se pone la vacuna. Muchas gracias por su atención. A continuación tiene la palabra Elías
solo para la libertad, por la única razón de que solo la seguridad puede hacer libre la libertad. Karl Popper. Buenos días, soy Noelia Cali y como concursora del equipo a favor voy a tratar de reargumentar nuestra postura de la mejor manera posible e intentar contrarrestar algunos puntos que a nuestro criterio el equipo contrario no ha tenido en cuenta a la hora de preparar su lectura. Personalmente creo que les convenceremos de que esta medida no es solo lícita, sino que además es imprescindible para abordar la situación en la que nos encontramos. Y ahora me referiré a la presentadora, puesto que no entiendo la comparación entre la religión o la orientación sexual con el libertinaje que supone atentar contra la salud de nuestros seres cercanos. Además, menciona que defienden la vacunación, pero no su obligatoriedad. Y entonces, ¿cómo erradicamos esta situación si está visto que otorgar libre decisión en un compromiso que perjudica a todo un entorno solo nos ha llevado a una clara sexta ola? Respecto a la primera refutadora, concuerdo con su plan de concienciación. Lo compartimos, pero no es suficiente y necesita una garantía de cumplimiento, que es la obligatoriedad de defender. Eso sí, únicamente mientras sea estrictamente necesario. Además, mi compañera ha tratado de hacer una pregunta importante antes de llegar al minuto blindado que no se ha contestado y me gustaría recordar. ¿Qué se hace con ese 20% de personas a las que no ha afectado esa idea de educación? ¿Dejamos el destino de la vida de sus compañeros en sus manos? Creo que no es lo correcto. Las vidas humanas no son volátiles y su destino no es una elección que se pueda tomar a la carta. Refiriéndome al segundo refutador, un no vacunado puede contagiar 12 veces más que un vacunado. Ese 20-30% del que hablan juega un importante papel, aunque ustedes traten de minimizarlo. Casi para finalizar, me gustaría reiterar que vivimos en sociedad. E igual que nos beneficiamos de ella cuando nos interesa, no podemos actuar egoístamente ante las dificultades que esta afronta. Tampoco podemos desatender nuestro compromiso social y si luego vamos a reclamar los beneficios que una sociedad nos proporciona. Para finalizar, y con intención de llegar a un punto de inflexión, me gustaría que aunásemos medidas, porque supongo que las traen aunque no las hayan mencionado. Así, considero que resolveríamos esos problemas que nos perturban y, concretamente, acortaríamos el tiempo de obligación, que es lo que verdaderamente a nosotras nos preocupa. Llegado a este punto, solo me cabe decir que muchas gracias por su atención. Finalmente tiene la palabra el equipo de la Ayanibet para su conclusión en contra. Buenas tardes, soy Samuel Molina y soy el encargado de construir este debate por parte de 10 actos de la Ayanibet. Durante todo el debate nos hemos posicionado en contra del tema propuesto. ¿Debería ser obligatoria la vacunación para todos los trabajadores presenciales si quieren continuar con sus puestos de trabajo? En primer lugar, me gustaría repasar vuestra línea argumental y explicar cómo hemos refutado cada uno de vuestros argumentos. En primer lugar, nuestro primer argumento ha sido un argumento estadístico, donde nos han dicho que han descendido los muertos gracias a la vacunación. Aquí estamos de acuerdo con vosotros y les repetimos, no estamos en contra de la vacuna, estamos en contra de la imposición de que esta sea obligatoria. En segundo lugar, nuestro segundo argumento ha sido el bien común, donde nosotros les hemos dicho que sí, estamos de acuerdo con que es necesario el bien común, pero ¿acaso esto permite que atente contra nuestras libertades individuales? Que no nos deje decidir por nosotros mismos, que es uno de los derechos fundamentales del ser humano. Además, como hemos demostrado en nuestro segundo argumento, la vacunación obligatoria genera grandes tensiones sociales, por tanto esta también tiene muchos problemas que no ayudarían al bienestar común. A continuación, me gustaría repasar nuestra propia línea argumental que se ha basado en 3 sólidos argumentos. El primero de ellos ha sido que la obligatoriedad genera rechazo. Según un artículo psicológico que nos ha enseñado nuestra primera refutadora, Martina, según la teoría de la reactancia, es cuando nos vemos obligados a hacer algo cuando menos intenciones tenemos de hacerlo. Esto nos lo he ejemplificado cuando éramos pequeños, para demostrarlo. En segundo lugar, nuestro segundo argumento han sido las tensiones sociales. No hay más que ver las vividas últimamente como los convoys de la libertad o el caso Djokovic. La vacunación obligatoria puede hacer que haya grandes problemas en nuestra sociedad
que no velarían por este bienestar común que ustedes tanto hablan. Finalmente, nuestro último argumento ha sido que existen mejores opciones que no obliguen a las personas a hacer algo que va contra su propia voluntad, ya que anteriormente, con nuestros dos previos argumentos, hemos demostrado que esto no sería viable. Tal como ha dicho nuestro segundo refutador Juan, no nos podemos quedar de brazos cruzados, pero sí que existen otras medidas que son también muy eficaces, como la que nos ha expuesto, que decía que informando a las personas sobre los beneficios de la vacunación, estas podrían incitarse a vacunarse, ya que según una gráfica que nos ha mostrado, este porcentaje de gente que está indecisa puede llegar hasta el 30%, y haciendo esta campaña de información podríamos hacer que todo ese porcentaje de la población se vacunase. Para terminar, me gustaría dar las gracias al público, equipo contrario y jurado, y dejaros con una reflexión que dice que la obligatoriedad atenta contra el derecho de decidir sobre nosotros mismos y la libertad individual. Por tanto, sin decisión no hay libertad. Muchas gracias.